La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Pues damos la bienvenida a Capital Radio a nuestra invitada capital. Preside AELEC, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, que incluye algunas de las compañías eléctricas más importantes de España, como Iberdrola, Endesa o EDP, por citar tres casos. Marina Serrano, bienvenida y muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Tiempos complicados estos, ¿eh? Tiempos muy complicados, muy difíciles, muy complejos. Estamos intentando informar dentro de lo posible de cómo han ido las reuniones de ayer de los presidentes de las compañías eléctricas. Por la mañana, luego por la tarde estuvieron gasistas y petroleras con el presidente del gobierno, con los miembros del gobierno. Pero cuesta, porque lo que se transmite es que el gobierno les pide a las empresas que arrimen el hombro, si me permite la expresión, que busquen la manera de colaborar, pero tampoco aportan muchas soluciones para lo que a todos nos interesa, que es hacer bajar el precio del recibo de la electricidad. Vivimos una situación, como decíamos, muy complicada, en la que realmente los precios energéticos de todos los suministros energéticos se han disparado. La invasión de Ucrania, además del aspecto trágico que supone realmente desde el punto de vista humanitario, tiene una especial afección en la crisis energética. En este contexto, en que las soluciones son complicadas, en que bajar los precios es una necesidad también porque afecta a los consumidores, a las industrias, que haya contactos del gobierno al más alto nivel, como es el presidente del gobierno, con los sectores, y en este caso con el sector eléctrico, es positivo. Se produce un intercambio de preocupaciones, un intercambio de puntos de vista y de pareceres, y ahí estamos, en a ver qué medidas se adoptan después del Consejo Extraordinario del Consejo Europeo, que va a haber el día 24 y 25, y luego estaba anunciado el Consejo de Ministros del día 29. ¿Qué pueden hacer las empresas eléctricas para que baje el recibo de la luz? Le pregunto directamente, María. ¿Qué pueden hacer las empresas eléctricas? Bueno, el mercado eléctrico es un mercado europeo. Su mercado, por eso se está esperando al Consejo de Ministros. El diseño es el diseño del modelo europeo fijado por todos los países ya desde que se inicia la liberalización, desde las directivas del año 96, 97, introducción la ley en el año 97. El método, la forma de fijar el precio es común a todos los países europeos, y España, como los demás países, está interconectado. Por eso las soluciones tienen que partir de este prisma y tienen que hacerse en ese entorno europeo, porque no puede haber diferencias entre unos países y otros. El precio se ha disparado, el mercado eléctrico ha reflejado la indicación de precio de una materia prima que es el gas y la producción del ciclo combinado con gas. El origen del problema está en el precio del gas. Se ha demostrado en esta crisis energética, ya venía desde el verano pasado, incrementándose por la demanda de Asia, pero se ha demostrado ahora con la invasión de Ucrania la enorme dependencia energética de Europa del exterior. Y el precio del gas es, en ese sentido, es una de las maneras que afecta al precio y a la subida del precio eléctrico. Nosotros consideramos que hay que ir al origen del problema. El origen del problema es el precio del gas. Limitar el precio del gas y por tanto, del precio que tienen los ciclos combinados, inmediatamente supone una bajada del precio eléctrico, de forma inmediata. Y creemos que allí es donde debe actuarse. ¿Más efectivo incluso que reducir los impuestos sobre la electricidad? Por supuesto, hay que reducir los impuestos. Los impuestos se están manteniendo se han reducido ya, se va a extender la reducción ante las circunstancias de este incremento de precios que se va a sostener, pero deben reducirse más. Y también los ingresos de las subastas de derechos de emisión se han incrementado, y esas cantidades de esos ingresos deberían destinarse también a proteger al consumidor vulnerable, al consumidor que realmente lo necesita y que no puede afrontar estos precios. Hay una creencia, o por lo menos se dice, que las empresas están beneficiando, las energéticas están beneficiando de todo esto que está ocurriendo. Quizá deberíamos ser precisos, separar gasistas petroleras de empresas eléctricas. Claro, usted representa a empresas eléctricas, sí, no a gasistas y a petroleras, ¿no? Efectivamente. ¿Las eléctricas se están beneficiando de esto? Las eléctricas no se están beneficiando de esto, y así se está poniendo de manifiesto. Tienen su energía vendida a plazo, y a un plazo muy inferior a ese precio del pool. Y así, las medidas adoptadas a final del año pasado, toda la información se ha dado al regulador, a la CNMC, y se ve claramente que realmente está vendida y no se están percibiendo esos precios como tales. Y por tanto,
ese es el sentido. No hay el mercado eléctrico ha funcionado en la forma que está diseñado y ese es el modelo al que debemos atenernos. Ahora estamos en un supuesto excepcional, un supuesto realmente impensable hace unos meses, incluso hace unos años. Sí. Y las medidas que se adopten deben adoptarse con enorme cuidado. Deben ser supuestos excepcionales, deben ser limitadas en el tiempo, es lo que está indicando la Comisión Europea en las dos comunicaciones, tanto de final del año pasado como la de 8 de marzo, y muy posiblemente en lo que se señale el jueves y viernes. Tienen que ser limitadas en el tiempo y tienen que no minimizar los riesgos del futuro del medio y del largo plazo, porque tenemos un largo camino de descarbonización, de implantación de renovables para reducir la dependencia energética, de ser más eficientes y, por tanto, deben acotarse adecuadamente esas medidas que se adopten. Medidas complejas se está viendo. Hoy se dice una, mañana se dice otra. Esto demuestra la complejidad del problema, que los países europeos cada uno está situado en una serie de medidas. Las medidas fiscales se pueden adoptar, son medidas adecuadas. La utilización de los fondos derivados de las subastas, también de los ingresos de las subastas, la utilización de fondos europeos. Estamos en una crisis también para acotar los riesgos que se pueden producir, ayudas a los consumidores industriales, a los electrointensivos. La Comisión Europea ha rebajado el concepto de ayudas de Estado. O sea, se puede adoptar una serie de medidas y hay que hacerlo de forma adecuada y cautelosa en estos momentos. Sin embargo, se sigue hablando de cosas que creo que han cambiado bastante, como las famosas ayudas caídas del cielo, que bueno, siguen existiendo para algún tipo de compañías, pero creo que para las eléctricas ya no. No, para las eléctricas no existe ese concepto que se viene diciendo y realmente antes de decirlo había que acreditarse realmente de qué estamos hablando y verlo con cuidado. No se produce porque, como señalo, la energía está vendida, las grandes empresas necesitan comprar energía al precio y está vendida a los consumidores a un precio muy inferior al precio del pool. Esta realidad del mercado que se vende en el medio y largo plazo, ¿hasta qué punto complica el escenario, los planes estratégicos de las compañías eléctricas? Porque claro, no sabemos cuánto va a durar esta tensión, ni qué efecto pueden tener las soluciones que todavía desconocemos. Efectivamente. Me refiero a la inversión prevista, sobre todo, que es fundamental. La inversión prevista es fundamental. Pensamos en las compañías eléctricas de AELE que están invirtiendo 4.500 millones de euros al año. Son empresas motoras de la economía, de la cadena de valor. Los fabricantes, el 90% son nacionales. Y, por tanto, hay un plan de inversión trazado. Un plan de inversión fundamentalmente haciendo un esfuerzo. Las empresas eléctricas se están transformando de cómo producían emitiendo CO2 a tener un portfolio de energías renovables y inversión en redes eléctricas. Necesitan transformarse. Las señales para poder transformarse son señales de precio, pero son también estabilidad regulatoria. Son claridad en los principios aplicables. Se entiende, hay medidas excepcionales, estamos en una situación excepcional y para bajar el precio, pero no deben determinar o perjudicar, debe minimizarse esa inversión y ese camino de inversión que hay en el medio y en el largo plazo, en que las empresas eléctricas están dispuestas por apostar por un sistema eléctrico robusto y descarbonizado. Y en esto las empresas de AELE son empresas pioneras en el resto del mundo. Vivimos como el resto de la economía, como el resto de las empresas, momentos de incertidumbre y estamos trabajando en tratar de hacerlo lo mejor posible en este contexto. ¿Qué le parecen algunas ideas que se están valorando para extraer fondos que compensen a los consumidores de los altos precios de la electricidad, como extraer una parte de los beneficios de empresas de energías renovables, prolongar la vida útil de centrales nucleares? ¿Cómo le suenan estas ideas? Bueno, hay muchas medidas que se están trabajando y que se están acotando en relación con las energías renovables. Están trabajando las asociaciones de energías renovables, están trabajando también en este sentido. Las energías renovables tienen una revisión, ajuste en el semiperiodo. Se estaba planteando, en el semiperiodo quiero decir cada 3 años, un ajuste al precio. Se estaba planteando el adelantarlo. Hay diversas actuaciones que podrían tomarse en consideración y que deben hacerse de la manera, como señalo, que produzcan menos distorsiones y que minimicen los riesgos producidos. Hay una serie de medidas, nosotros estamos trabajando también en ellas y hablando con el Ministerio también en este sentido.
Bueno, pues tenemos una perspectiva complicada, como decíamos al principio de esta conversación. Me gustaría preguntarle, Marina Serrano, ¿cómo está usted de optimista? ¿Cuándo cree que, pensando en los ciudadanos y en las empresas, cuándo cree que por la velocidad en la que van sucediendo las cosas tendremos una solución que produzca el efecto que deseamos, ¿no? Que se logre rebajar, ya veremos en cuánto, la factura eléctrica y podamos pensar un poco en la normalidad y en la planificación de los negocios? Efectivamente, hay que pensar en la normalidad, en la planificación. Las industrias también dependen no solo del suministro eléctrico, sino también de los suministros energéticos. Pues me gustaría ser optimista, soy optimista, suelo serlo, pero este contexto que nos viene, que no sabemos de dónde nos vienen cosas impensables, absolutamente imprevistas. Yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente, se tiene que escuchar al sector. El gobierno tiene la responsabilidad de adoptar medidas no solo en relación con el precio de la electricidad, sino también en relación con los suministros energéticos en general, con el precio del petróleo, con el precio del gas. Tiene que adoptar las medidas adecuadas. Nosotros expresamos nuestra voluntad de colaborar y hacerlo en el marco europeo. En relación con el mercado eléctrico, y es al que puedo referirme, hay que hacerlo de forma coordinada con el resto de los países europeos. Y hay que hacer una intervención, y si hay que hacer una intervención, tiene que ser limitada en el tiempo, en supuestos excepcionales, financiada con cargo a fondos europeos, y debe fomentarse también instrumentos de contratación a plazo que permitan a los industriales y a los consumidores planificar su futuro. Por lo tanto, debe algo que hasta ahora, hasta que no hemos visto esta crisis, pues no se pensaba en ese fomento de la contratación a plazo, pero debe estar presente porque vivimos en tiempos revueltos, en tiempos turbulentos y hay que prevenirlo. Pues le agradecemos mucho que nos lo explique con tanta claridad, doña Marina Serrano, presidenta de AELEC, de las Asociaciones de Empresas de Energía Eléctrica de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.